Todo empezó hace aproximadamente 15 años, en un viaje escolar de preparatoria a Guanajuato. Nos hospedamos en el castillo de Santa Cecilia. El castillo fue construido en los años 50, pero tiene una historia mucho más antigua. En el siglo XVI, alrededor de 1686, era una hacienda minera, un lugar donde se procesaban metales, había trabajo pesado y pasaron generaciones enteras de personas que vivieron y murieron ahí. Con el paso del tiempo fue cambiando. La minería empezó a disminuir y la hacienda perdió importancia, eventualmente cayendo en decadencia para pasar a ser abandonado. Después, un hospital, un albergue y una bodega de materiales. Ninguno de estos usos duró lo suficiente, pues el mantenimiento del espacio era costoso. Fue hasta 1951 que un empresario llamado Manuel Quesada Brandi compró el terreno y construyó el edificio actual como estética de castillo medieval europeo. Y fue en 1952 que se inauguró como hotel. Ha sido utilizado como escenario de eventos, películas y turismo, por lo que varias áreas del hotel parecieran muy escenográficas. Tiene zonas muy antiguas. Entre ellas se encuentra construido sobre túneles y estructuras mineras y espacios reutilizados. Así, llegamos en la tarde. El lugar nos impresionó desde el inicio. Tenía esta arquitectura antigua, medio europea, medio fuera del lugar, como si no perteneciera del todo a México. Nos instalamos en los cuartos, sin pensar demasiado. Era un viaje escolar. Estábamos emocionados, distraídos. Nadie estaba realmente prestando atención a la energía del lugar. Pero conforme fue cayendo la noche, algo empezó a cambiar. Empezamos a recorrer el castillo. Nos dividimos en grupos. Éramos muchos. Primero, segundo y tercero de preparatoria. Al principio era como un juego. Curiosidad. Queríamos explorar, ver qué había en cada pasillo, en cada rincón. Pero había algo raro. Algunas zonas estaban en remodelación. Había plásticos, cubetas de pintura, herramientas de trabajo, espacios cerrados al público. Y aún así pasábamos por ahí. Eran áreas viejas, mucho más viejas que el resto del castillo abierto al público. Y en esos espacios comenzamos a sentir algo. No era algo que se pudiera ver, pero sí se podía percibir. Una atmósfera densa, fría, silencios extraños, ruidos que no terminaban de explicarse, como si el lugar estuviera vivo. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando bajamos hacia la zona del jardín. Ahí fue donde encontramos a un trabajador del hotel. Decía ser un jardinero. Pero su presencia era extraña. No nos cuestionamos mucho. Al vernos solos y merodeando por el terreno, comenzó a platicar con nosotros. Se ofreció a darnos un recorrido del castillo. Aceptamos. Nos dijo que conocía historias del castillo y comenzamos a seguirlo. Nos llevó por distintas áreas, hasta que llegamos a un corredor. Un corredor largo y oscuro, en planta baja, que conectaba varias partes del castillo. Nos dijo que normalmente estaba cerrado al público, pero por esa noche haría una excepción por nosotros. Entramos. Éramos como 15 personas, y desde el primer paso se sintió distinto. El aire era frío, pero no un frío normal. Era un frío que se sentía pesado y a la vez húmedo, como si el espacio estuviera cargado de algo invisible. Avanzábamos lentamente, y mientras más caminábamos, más intensa se volvía esa sensación, como de una presión en el cuerpo, en la cabeza, cada vez más intensa, como si algo se estuviera acumulando conforme avanzábamos. Yo iba grabando con un celular. Era un Nokia Asha 302. No era un celular particularmente especial, pero era lo que tenía para grabar, aunque fuera algo, o poder al menos captar algún ruido extraño. No estaba pensando en nada paranormal, solo estaba grabando el momento. Y entonces, de repente, escuchamos un ruido frente a nosotros. Pero no era un ruido cualquiera, no era una cosa cayéndose. Eran varias, como si alguien hubiera tirado múltiples objetos, justo adelante de nosotros, en un punto en el que todavía no llegábamos. Nos quedamos congelados, porque no había nadie ahí. No había forma de que alguien estuviera ahí. El sonido fue claro, real, físico. Yo quise seguir avanzando. Quería ver qué había pasado. Pero el grupo reaccionó distinto. El miedo fue inmediato, instintivo. Algunos empezaron a retroceder. Otros literalmente quisieron salir corriendo. El ambiente
cambió por completo. Lo que antes era curiosidad se volvió tensión. Y en ese momento decidimos salir. No seguimos avanzando. No vimos qué había. Pero lo más fuerte no pasó ahí, pasó después. Cuando revisamos la grabación, el audio no era normal. Había partes donde se había distorsionado completamente, como si la señal se rompiera, se cortaba, regresaba, se deformaba. Y en medio de esa distorsión había algo más, algo que no habíamos escuchado en vivo. Una especie de sonido, difícil de explicar. No era una voz clara, pero tampoco era ruido blanco. Era como si algo hubiera intentado comunicarse. La grabación no solo documentó el momento, captó algo que nosotros no percibimos en ese instante. Y hasta hoy no tengo explicación clara de qué fue lo que pasó esa noche. De las grabaciones se rescataron 2 audios, 2 psicofonías. Durante los audios se puede escuchar a varios de mis compañeros platicando. Es bastante sencillo distinguir cuáles voces pertenecían a personas que estaban ahí y cuáles no. Esto fue lo que se escuchó. Camínale, güey. Sí, bueno, sí hay una forma. Después de ese primer ruido que generó tensión entre mis compañeros, seguimos avanzando con más rapidez. Sin embargo, en la segunda grabación es cuando podemos observar que se genera una interferencia tan grande que rompe todo el audio. Esto fue lo que se captó. ¿Qué huevos tienes, eh? Dado que en el momento no se contaba con ningún tipo de equipo o aplicación para poder captar este tipo de anomalías auditivas, lo único que se pudo hacer fue analizar las grabaciones en 2 programas, Audacity y Spectroid. Estos programas nos muestran las gráficas del audio y las distorsiones de dichas anomalías. En los análisis de Audacity y Spectroid podemos observar que hay una distorsión muy grande, específicamente en el segundo audio. Cuando se intentó limpiar en los programas, pudimos encontrar una voz escondida en la segunda distorsión. Hasta ahora, no he podido separar totalmente la voz, ya que el audio es viejo y además se traslapa con varias de las voces de mis compañeros. Sin embargo, al analizar y escuchar muy atentamente, es evidente un intento de comunicación claro, no solo por la voz escondida, sino por la generación de la deformación del audio en sí mismo. Desde la perspectiva de la investigación en psicofonías, este tipo de alteraciones, caracterizadas por cortes abruptos, modulación irregular y la aparición de frecuencias no identificadas durante la grabación, han sido documentadas en contextos donde no se identifican fuentes físicas inmediatas que la expliquen. Diversas teorías dentro de este campo sugieren que ciertos entornos, particularmente aquellos con una carga histórica significativa o con múltiples capas de uso a lo largo del tiempo, pueden actuar como medios de registro o resonancia de información acústica no convencional. Bajo esta línea de análisis, una posible hipótesis es que el fenómeno registrado no corresponda únicamente a una falla técnica, sino a una interferencia de origen no completamente comprendido, potencialmente asociada a la interacción entre el entorno físico, las condiciones acústicas del espacio y variables aún no explicadas por la ciencia convencional. Si bien no es posible afirmar de manera concluyente la naturaleza del evento, la evidencia sugiere que existió una anomalía en el registro que merece ser considerada bajo un enfoque más investigativo y amplio. En este sentido, el caso plantea la necesidad de continuar explorando este tipo de fenómenos mediante metodologías más controladas,
así como de realizar estudios adicionales en el sitio que permitan comprender con mayor profundidad las condiciones bajo las cuales se presentan este tipo de manifestaciones. Gracias por su atención. Viviana Pacheco.